Hola amigos, hoy día vamos a hablar de reclamos y en particular de cómo quitar la afectación de reclamos para que no afecten nuestra reputación. Comenzamos. Hola chiquillos, Juan Pablo de Mutatis por acá. Hoy día vamos a hablar de reclamos, pero no específicamente de reclamos ni los tipos de reclamos, que hay muchos, sino más bien de cómo nosotros como vendedores podemos apelar esos reclamos, es decir, decirle a Mercado Libre, quita este reclamo que no afecte mi reputación, para así no aumentar el ratio justamente de reclamos que tenemos dentro de la reputación en particular. En primer lugar hay que saber de que sí se puede hacer esto, ya por eso estamos creando este video, porque sí existe la posibilidad de apelar reclamos y debemos hacerlo de manera obligatoria. Pero debemos hacerlo siempre y cuando los reclamos sean apelables, ¿ya? Porque hay casos de que obviamente vamos a tener un reclamo que es totalmente justificado por un error que cometimos nosotros, por ejemplo, que enviamos un producto erróneo. En ese caso no hay nada que hacer, aceptar el reclamo y aceptarlo y seguir adelante. Pero hay casos en particular donde sí podemos pelear ante Mercado Libre reclamos que son injustos, por cualquier razón, ¿ya? Pero sí o sí tenemos que tener evidencia de que ese reclamo es injusto. Ya sea evidencia que nos entregó el comprador, fotos, información de, no sé, la empresa de transporte, que el camión chocó, no sé, alguna información tenemos que tener justamente como para poder argumentar ante Mercado Libre de que el reclamo que nosotros estamos haciendo, quitar ese reclamo que no afecte nuestra reputación, es justamente verídico. Súper importante. Ya entonces finalmente la apelación de reclamos es eso. Es cuando nosotros le pedimos a Mercado Libre que quite un reclamo que no afecte nuestra reputación. Porque según lo que hemos conversado muchas veces, y si estás viendo este video por primera vez y no has visitado nuestro canal, te cuento de que en los reclamos en particular hay reclamos que afectan y no afecta a la reputación. Obviamente hay reclamos que no afectan a la reputación, por ejemplo, de temas relacionados con errores cometidos por el cliente, que el cliente se equivoca en elegir una talla, por ejemplo, o no le gustó el producto. Pero los reclamos que sí afectan, que son la gran mayoría, que es, por ejemplo, no sé, enviamos un producto erróneo, el producto llegó roto, no nos comunicamos con el comprador, reclamos de ese tipo. ¿Por qué es importante apelar reclamos? Justamente para cuidar nuestra reputación. Recuerden que la reputación en Mercado Libre es lo más importante y tenemos que cuidarla mucho, ya es lo más importante en Mercado Libre. Tenemos que cuidar mucho la reputación y obviamente lo importante es siempre mantener bajo los niveles de reclamos, porque cuando lleguen reclamos que realmente sean justificables y no podamos apelar, vamos a tener problemas en el futuro. Ya eso es lo que siempre recomendamos nosotros, mantener bajo el nivel de reclamos y apelar la mayor cantidad de reclamos posibles, siempre y cuando así sean, ya, porque podamos apelarlo, ya, no vamos a reclamar por todo, ya, sino que los reclamos que realmente son injustos. ¿Cómo nosotros reclamamos en Mercado Libre? ¿Cómo le decimos a Mercado Libre, este reclamo no corresponde, tienes que quitármelo y que no afecte mi reputación? En primer lugar, lo que tienes que saber es que en Mercado Libre tenemos que esperar a que el reclamo se cierre, es decir, si hay un reclamo que nosotros sabemos que es injusto, por ejemplo, pasa mucho que el comprador elige una opción de reclamo y se equivoca en elegir la opción. Quería reclamar porque dijo el producto llegó roto, pero en realidad no le gustó el color, o la tela, o el material del producto. ¿Ya? En este caso en particular es justamente nosotros no tenemos responsabilidad ante eso y el cliente obviamente se equivocó en argumentar, en decir cuál era la opción correcta del reclamo, y el reclamo sí está afectando la reputación, cuando nosotros sabemos que no debiese afectar porque eligió la razón incorrecta. Entonces lo que tenemos que hacer es seguir el transcurso regular que tiene un reclamo, es decir, pedirle al cliente que devuelva el producto, pedirle al cliente devolver el dinero al cliente, cancelar la venta, dependiendo del caso. Y cuando el reclamo se cierre, en ese preciso momento somos nosotros responsables finalmente de generar esta apelación ante Mercado Libre. ¿Por qué es importante hacer esto? Para cuidar la reputación, y obviamente Mercado Libre no lo va a hacer de manera autónoma. Aunque ellos sepan que la razón que dio el cliente es distinta a lo que está argumentando, Mercado Libre no lo va a hacer de forma autónoma. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es estar muy atentos a los reclamos que realmente tienen justificación, asegurarnos de que el cliente, dentro de los argumentos que nos entrega en el reclamo, porque recuerden que en los reclamos los clientes pueden escribir y mandar fotos, dentro de esa información nosotros nos aseguremos de que el cliente obviamente confirme de que se equivocó o que está reclamando por otra razón, y en ese caso en particular mostramos el caso a Mercado Libre en la vía mensajería, es decir, en la sección de contactos de Mercado Libre. Nos contactamos con Mercado Libre, le entregamos el número de venta y en ese proceso le decimos: Mercado Libre, necesitamos quitar la afectación de esta venta, dado que el cliente, por ejemplo, tomando el mismo ejemplo que acabamos de decir, se equivocó en el argumento y en realidad lo devuelve porque no le gustó la calidad del producto. Y en ese caso Mercado Libre revisa el caso, revisa las preguntas, los mensajes y la información de reclamo. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros respondemos, lo que entregamos en mensaje y en la sección de reclamos. Y una vez a partir de recabada toda esa información, Mercado Libre dice: ya, perfecto,
dado que el cliente se equivocó en el argumento y te está devolviendo el producto por otra razón, vamos a quitar este reclamo y ya no te va a afectar la reputación. ¿Ya? Y eso, Mercado Libre se demora más o menos como 24 horas hábiles en efectivamente quitar la afectación en la reputación. Ese es un ejemplo muy típico de algo que pueda pasar y razones que ustedes tenemos que reclamar. Ahora, existen casos también en donde nosotros vamos a tener reclamos, pero no necesariamente vamos a tener que ejecutar una apelación. Por ejemplo, si nosotros nos equivocamos en hacer algo, no tiene sentido quitar la afectación de la reputación y no tiene sentido perder el tiempo nosotros y hacer perder el tiempo a Mercado Libre, justamente porque la razón no tiene peso, no tengo argumentos para demostrar lo contrario. Importante, ciertos tips que quiero darles en función de la experiencia que nosotros tenemos operando cuentas y obviamente ayudando a muchas empresas durante todos estos años. Hay que elegir bien las batallas que vamos a pelear. ¿Ya? En Mercado Libre no nos van a quitar la afectación de todos los productos. Entonces van a haber productos en casos en particular, sobre todo si el producto vale la pena reclamar. En estos casos en particular, sí o sí hay que quitar la afectación de la reputación. Hay que elegir qué batallas pelear. Hay veces que el Mercado Libre va a dirimir en función del consumidor. Ya nos va a decir, no, el consumidor está bien, tú estás mal, aunque tengamos todos los argumentos para ganar. Eso puede pasar, ¿ya? Y esa es la realidad. Mercado Libre nos ayuda en la mayoría de los casos, sobre todo cuando tenemos buena reputación. Pero hay casos en que efectivamente Mercado Libre no nos va a ayudar y vamos a quedar desamparados, entre comillas, de ciertos reclamos que realmente son injustos para nosotros. Pero hay que asumir eso y si somos buenos vendedores no vamos a tener problemas justamente porque vamos a tener un buen ratio de ventas, vamos a tener buenas ventas, no va a afectar tanto nuestra reputación en este caso. Ya recuerden que Mercado Libre igual no es tan categórico, igual entrega un rango de cuántos reclamos se pueden recibir. Y obviamente ese rango se calcula en función de las ventas de los últimos 60 días. Ya, así que es súper importante qué batallas elegir. Van a haber casos de que va a ser injusto y lamentablemente va a ser así, pero no nos va a afectar tanto. Y lo más importante, cuidar la reputación. Tratar de cada vez que tenemos los argumentos y que efectivamente el cliente se equivocó o hay algo injusto, reclamar. Reclamar ante Mercado Libre, pedir que desafecten la reputación, que no afecte la cuenta, porque la reputación es lo más importante en Mercado Libre y tenemos que cuidarla. Y si la cuidamos, vamos a seguir teniendo ventas consistentes en el tiempo. Así que eso, chiquillos, recuerden apelar los reclamos que realmente correspondan. No vayan a apelar todos los reclamos porque Mercado Libre igual sí tiene cierta tolerancia ante qué reclamos te ayuda o no. Y importante, cuidar mucho la reputación. Si tienen más dudas, obviamente, coméntenlo aquí dentro de los comentarios que está muy bueno. Obviamente, mucha información se comparte a través de YouTube y obviamente a través de nuestro Instagram, que es mutatis-cl. También pueden consultar en nuestro sitio web, hablarnos en el chat y obviamente comunicarse con nosotros vía chat también y vía correo. En caso de que necesiten tener algo más profundo, una consultoría, hacer cursos, estamos haciendo webinar, actividades, etcétera, cualquier cosa. Así que muy atentos a las redes sociales y obviamente a todo el movimiento que vamos a tener dentro de la empresa y cualquier cosa, estamos ahí presentes para ustedes. Que estén muy bien, muchas gracias por ver el video, suscríbanse y nos vemos. Adiós.